minutos, 222, como dice el Mago Septién, la cuenta que presagia Ponche. Y hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio W a Fernando Belauzarán y Alfonso Flores Durón y Enciso. Muchas gracias, caballeros, ¿cómo les va? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Gracias, Alfonso. Muy buenas tardes a todos. A ver, primero, vamos por partes, vamos cronológicamente. La marcha de ayer, ¿cómo la viste? Pues bueno, yo coincido completamente Alfonso, con lo que comentó hoy el presidente en la conferencia de prensa mañanera. Estamos viviendo un proceso democrático en el país en donde ciudadanos, el pueblo de México, están ejerciendo por primera vez con total libertad su derecho a la libre manifestación, su derecho a la libertad de expresión. Y bueno, ayer salió una muy pequeña minoría, pero pues así sean 5 o 10, tienen el derecho, el pleno derecho de salir, manifestarse, y qué bueno que lo hagan. Ahora, esa es la oposición a López Obrador, porque ironizaba el secretario de Comunicaciones, quizá el más polémico de todos los del gabinete, Jiménez Espriu, en ese sentido, diciendo, salieron todos los que están contra AMLO, y sí, son todos. Pues es verdad que sí son muy poquitos. La verdad, ayer las cifras rondaban entre los 10,000, los 15,000. Las peticiones de aprobación de la presidencia de la República, hechas por medios como El Financiero, como Reforma, semanas anteriores, dicen que el gobierno de México trae una aprobación de alrededor de entre el 75 y el 80%, entonces sí, son muy pocos, pero insisto, el derecho lo tienen y qué bueno que lo estén haciendo. Sí, bueno, hoy Mitofsky dice que ya está en el 60%, ya no son los 80, son los 60, está parejo como estaba Fox, digamos, sí está más alto de lo que llegó hasta Peña Nieto, pero ya no es según esta encuesta, ya no es el tuit de Jiménez Espriu, ¿qué te parece? ¿no? Bueno, yo creo que lo que nos demuestra es que la marcha es más grande que el cerro que no vio, porque la marcha sí, ¿no? Entonces no vio el cerro de Paula, pero sí vio la marcha. Es señal de que fue más grande, pero es patético que descalifique a personas. El que me sorprendió, porque fue muy sensato, fue Andrés Manuel. La verdad es que hoy nos sorprendió al no es contribuir una buena a la estrategia, porque polarización. si él se hubiera montado hoy y hubiera dicho, es que los conservadores y los FIFI, a lo mejor le daba oxígeno, y entonces la conversación sería, mira cómo López Obrador, tú que tomaste las calles, tú que cerraste Reforma, ahora no das chance, y a lo mejor ya con esto lo mata el tema. Sí, fue más inteligente, aunque él es el que ha promovido la estigmatización de los que discrepan, fifís, conservadores. Él quiere hacer una constitución moral y acusa a los otros de ser conservadores. Es un poco paradójico, pero bueno, él ha contribuido a esta situación. Hay razones para marchar, por supuesto. Se convocó desde redes sociales y había desde los que pedían la renuncia, que fueron los menos. La verdad es que pocas pancartas pidiendo la renuncia, muy pocos, pero había. Otros simplemente diciendo, no nos dividas, no somos fifís, no somos conservadores, une a este país, somos mexicanos, ¿no? A los que cuestionaban decisiones absurdas de política pública como la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco. Para empezar, lo de Santa Lucía, que ni siquiera tienen estudios, apenas hicieron una ceremonia para celebrar el inicio de los estudios para ver si se puede construir. Es un poco patético. Su desprecio por consultar a los pueblos indígenas, como marca el 169 de la OIT, tanto en el Tren Maya como lo que sucedió con la termoeléctrica. Por eso no se pudo parar en Anenecuilco a celebrar a Zapata, porque no puede pararse ahí después de la consulta Gansito que hizo, no consultando, no respetando lo que dice la ley. Entonces, sí hay razones para marchar. Tuvimos el primer trimestre más violento del siglo. La economía no va bien, están todos los nubarrones, hay inflación creciente, hay poca captación de recursos. La verdad es que no se ve bien el panorama económico. Entonces, qué bueno que salió la gente, qué bueno que es su derecho, nada más que no es cierto que es la primera. Yo llevo 3 décadas marchando, ¿no? Y sinceramente, yo en muchas ocasiones yo no veía la estrategia desde el poder, descalificar a los manifestantes, porque si bien Andrés Manuel hoy en la mañana fue sensato, ve las redes sociales, muy preocupante simplemente de gente, porque además, si alguien no improvisa en redes sociales es Morena. Ellos están bien articulados. Vamos ahorita a eso. Sí, de acuerdo. Alfonso. Bueno, antes que nada me llama la atención que Fer hable sobre la estigmatización a quienes opinan distinto. Antes de entrar al programa lanzó un tuit diciendo que iba a debatir con algún pejista intenso.
Si eres intenso. Nada más deja claro cuánta razón tienen aquellos que dicen que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Bueno, lo que habría de llamarnos muchísimo la atención de la marcha de ayer, salvo lo que ya se mencionó de que estaban ejerciendo su derecho y lo seguirán haciendo cuantas veces quieran, es algunos mensajes muy preocupantes que deberían de tenernos, de estar en el ojo del huracán, y que sin embargo, del otro lado de quienes ayer salieron a marchar, no solamente no se está hablando de ellos, sino que se está justificando. Algunos ejemplos, algunas pancartas diciendo: los que no votamos por AMLO sí tenemos cerebro. Un empresario al que se le hizo una entrevista ahí marchando, diciendo que los obreros que votaron por López Obrador tienen el cerebro más pequeño que la gente normal. Pancartas diciendo: AMLO, llévate a tus migrantes de aquí. Una famosa tuitera, miembro del colectivo llamado Las Hijas de la MX, con una pancarta diciendo: ya truénenselo, y una figura de peluche de Andrés Manuel colgada literalmente de un lazo. Es decir, no dudo que haya muchísimas personas que hayan salido a reclamar con toda la legitimidad del mundo pues algún disenso que tengan con alguna política particular del gobierno, pero lo que se debe de poner mucha atención es que en manifestaciones como estas se encuentran gérmenes de lo que en un pequeño paso puede terminar derivando en expresiones de ultraderecha. Fernando Belauzana. Sí, bueno, ¿Lo lo que pasa es que condenas, no se Fer? puede, claro, pero son expresiones muy particulares que no demeritan a toda la marcha. Si tú agarraste 3, 4 ejemplos de 30,000 personas que marcharon, ¿Ya es son como 30? es como 30,000, sí. Yo lo vi pasar, ¿no? Y ya sé, ok. Seguridad Pública de la administración de Morena en la Ciudad de México vio 15,000. Yo vi el doble, pero bueno, eso es lo de menos. Son cosas, es como si yo quisiera responsabilizarte a ti, Urgismo, de los comentarios antisemitas que hay de seguidores de Andrés Manuel en las redes. Y claro, con Y los ese tipo de condenamos, odios, los hay que condenamos con firmeza. claro, bueno, y hay que condenar, por ejemplo, este asunto clasista, la descalificación clasista de los manifestantes. Es más, tweets donde decían el color de la piel de gente que es Que de decían, esos los que marcharon son sobre todo blancos. son blancos. Ese discurso me parece muy lamentable, no contribuye a esto, más bien cada persona, independientemente de su color, preferencia sexual, religión, tiene derecho a ejercer sus libertades públicas, qué bueno que lo hagan, y descalificar clasistamente a esto fue patético, que se hayan organizado para buscar ridiculizar a las personas, ahí haciéndoles entrevistas, a ver si las ridiculizaban y las hacían ver El periodismo como no es fifís, ridiculizante, etcétera. Fer. Eso, con ese ánimo, yo no lo veía antes, insisto, llevo 3 décadas marchando. Alguna vez me llevaron a la delegación por promover el plebiscito, por cierto, estaba Camacho Solís y Marcelo Ebrard al frente de la Ciudad de México cuando me detuvieron por promover el plebiscito que estaba aquí, pero la verdad es que sí se ha generado un proceso de mucha confrontación, sobre todo creo que el presidente no escucha, no rectifica, hay cosas, tiene muy claro el presidente cómo concentrar el poder y cómo perpetuarse en el poder, pero no nos ha dicho qué va a hacer con ese poder. Hace Ve un el rato plan- decía- Pero condenas abiertamente las expresiones de odio Sí, manifestadas claro, ayer en la marcha de claro, 10,000 personas. y de los tweets descalificando a las personas por su color de piel, por supuesto, y Pero de ¿por qué las le tienes que personas dar la aquí. vuelta? Este tipo de Sí. cosas exacerban los extremos, tanto de un lado como del otro, Alfonso Flores Durón. Bueno, pues es que a cualquier persona con un mínimo de sentido común debe de aterrarle que haya personas en pleno centro de la Ciudad de México, con pancartas, por ejemplo, ya lo mencioné, llamando a matar abiertamente al presidente de la República. Empresarios llamando descerebrados a quienes opinan distinto a ellos por haber votado una opción u otra. Por supuesto que es algo aterrador, algo que debe de ser absolutamente condenado por cualquiera, pero sobre todo por quienes estuvieron ahí y ya lo dije, con algún legítimo reclamo, pero deben de desmarcarse de quienes están
lanzando discursos muy peligrosos, y tenemos ejemplos en otros países del mundo en donde sabemos que aquello puede derivar en cosas terribles. Sí, hay que condenarlo. Yo condeno, por supuesto, esas expresiones, esos exabruptos Qué bueno. de odio, y también condeno, por supuesto, que desde el poder, desde la presidencia, se exacerbe, por ejemplo, contra un medio de comunicación. En un país donde tenemos tantos periodistas asesinados, donde vivimos esa tremenda inseguridad, colocar a un periódico como el adversario, como el enemigo político, pues sí, es muy trompeano. Eso es lo mismo que hace Donald Trump en Estados Unidos, enfrentándose a los medios, pero aquí los periodistas corren más riesgo. Y si algo pasa contra este periódico, al que le llama fifí, conservador, etcétera, que está en todas sus obsesiones, pues bueno, eso es una responsabilidad del poder, que lo muestra pues con una tremenda intolerancia. Por eso digo, fue una grata sorpresa que hoy viéramos a un presidente que no cultivó la polarización. Ahí, qué bueno, hoy rectificó, a ver si luego nos regresan, porque luego es el doctor López Obrador y Mr. Peje, ¿no? Entonces es uno y otro, es como, perdón que lo diga, es como el Plan Nacional de Desarrollo, que también hay dos planes nacionales de desarrollo con cifras distintas, con discursos distintos. Uno simplemente son pues casi proclamas y buenos deseos y ahora sí que su propaganda está en el índice, pero con unos datos y con otros datos en lo que le llaman anexo, en una esquizofrenia absoluta. No hay certidumbre sobre el rumbo del país, por eso no hay inversiones. A la libre manifestación de la prensa que acabas de mencionarlo, tengo que hacer una objeción muy importante. Lo decía una amiga, Nayeli Castillo, también aquí hace unos días. Violencia contra los periodistas son los asesinados en la guerra, Fernando. Violencia contra los periodistas son los asesinados por el narcotráfico o por los gobiernos estatales. Decirle fifí a un periodista no es violencia. ¿Tu planteamiento, Fernando Belauzarán? No, pues por supuesto que es una descalificación, que desde el poder hay esa descalificación, ¿no? Absurda, además mentirosa. Totalmente mentirosa. Creo que este periódico, que es el Reforma, les contestó con periodismo, simplemente haciendo patente lo que han escrito contra todos estos gobiernos. Han sido críticos del poder desde siempre, pero que desde el poder se estigmatice a la prensa, sí, ya lo dijo artículo 19, ¿no? Y lo dijeron en Estados Unidos con estas actitudes que hizo Trump, se juntó toda la prensa libre, hizo un gran desplegado. Entonces, eso no es nuevo, y lo han dicho incluso internacionalmente. Y creo que me parece que Andrés Manuel hoy fue más sensato por las críticas de la prensa internacional a su intolerancia. Déjeme salto al tema. ¿Cómo medir el éxito de una marcha? Es decir, ¿cuál es el objetivo? Mira. Salir a decirle no al observador, pero no a qué y sí a qué. ¿Cómo está la oposición? ¿Qué es la oposición a López Obrador en un momento en donde pues, no se ve PRI, no se ve PAN? Y en este sentido, lo pongo sobre la mesa, una provocación que nos dejó hace un rato Roy Campos en este programa. Lo entrevisté sobre su encuesta de hoy y nos decía Roy Campos, ya se acabó la luna de miel. 60% sigue siendo altísimo. Nunca Peña lo tuvo, pero ya se acabó la luna de miel. A ver, ¿qué piensas, Fernando Lozano? Y qué bueno, porque ya se tiene que hacer responsable el presidente de esto. Por ejemplo, no hay medicinas para los enfermos de cáncer, no hay retrovirales para los enfermos con VIH, y él le echa la culpa al gobierno anterior. Pero independientemente que tenga razón y sea culpable el gobierno anterior, él tiene la responsabilidad de que esas personas que necesitan esos medicamentos lo tengan. Entonces, qué bueno que tenga que asumir ya la responsabilidad por sus actos, porque haya seguridad en el país. Él fue el que prometió en campaña soluciones milagrosas. Él se puso en esto, ¿no? Él decía, desde el primer día de mi gobierno, y voy a acabar la corrupción, y ya vemos que reparte 3 de cada 4 contratos, los reparte sin licitación. En el Plan Nacional de Desarrollo dice que va a prohibir las asignaciones directas, pero 3 de cada 4 contratos son de asignaciones directas. Alfonso Flores. Bueno, nosotros pues seríamos los primeros que estuviéramos esperando que tuviéramos una oposición bien articulada, seria, pero sobre todo democrática. Lo que vemos son atisbos ahí poco articulados, con discursos muy diferenciados entre sí. Me parece que ayer o antier fue el cumpleaños del PRD. Habría que ver si la fiesta es en Galloso o algo parecido. Pero bueno, nosotros vamos a seguir gobernando para todos los mexicanos, especialmente para las grandes mayorías que están con nosotros, ya sea 60, 70, 80%. ¿Cómo ves a la oposición? Es que creo que no hay. No hay. La oposición en todo caso viene al interior de la Cuarta Transformación, donde hay voces muy críticas, Tatiana Cloutier,
Siempre que hay algún tema controversial de debate, son miembros del propio gabinete o diputados o senadores de la coalición. ¿No sientes peso del PRI, no sientes peso del PAN, no sientes peso del empresariado? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Quizás ahí en redes sociales sean muy buenos para armar hashtags con muchos retweets, pero si sales a la calle la gente no tiene ni la menor idea de quiénes son y qué es lo que hacen. Mira, bueno, me parece curioso Fernando que Belauzarán. desde un gobierno autoritario cuestionen la falta de democracia de la oposición, ¿no? Porque el PRD efectivamente nació hace 30 años contra el hiperpresidencialismo autoritario y hoy lo que es una paradoja es que un fundador del PRD llega a la presidencia para restaurar el hiperpresidencialismo autoritario y lo vemos todos los días. Ahora, tú preguntabas, ¿cuál es la importancia de marchar? Pues les da confianza a la gente tomar las calles. Mucha gente que yo vi, quizás fue su primera marcha. Qué bueno que participó. Por supuesto Yo que te les da puedo- confianza. yo En el te sexenio puedo- anterior el Ey, gobierno de Mancera ey, los agarraba a ey, macanazos. Por supuesto que deben de tener mucha confianza de poder salir un domingo en pleno Paseo de la Reforma a Bueno, manifestarse bueno, con total libertad. Yo tengo tantos compañeros que en Paseo de Bueno, la Reforma yo he fueron visto varios- toleteados por el bueno, gobierno de yo- Miguel Ángel bueno, Mancera, yo- tu compañero de partido, bueno, Fer. no está afiliado al PRD, pero por supuesto no tengo problema en decir que es el coordinador de nuestros senadores. Pero yo he visto distintos videos de cómo pues reprimen a manifestantes en el Zócalo. Actualmente ahí los he visto en las redes, ahí están. Ah, ok. Acá, eso de que sean. Una de las cosas que de presumió de las mucho la cosas marcha es cambió, que no pues, se rompió un plato, acabo de ver, ¿no? Que no acabo- hubo gente encapuchada, etcétera, etcétera. Es decir, que fue más, tuvo más convocatoria que la marcha inmediata anterior convocada contra López Obrador, Sí, claro. pero Es sigue que- siendo una convocatoria baja y que hubo pasos, o sea, que no Sí. hubo un saqueo, no hubo No, un es que enfrentamiento. también no hubo nadie que se tapara el rostro para aventar bombas molotov o cosas por el estilo que se llegó a dar en el pasado y que hizo respuestas abusivas, pues sí, porque es la policía que tenemos, vamos a verlo. Lo único que yo les voy a pedir es que midan con la misma vara que miden a los gobiernos anteriores, midamos al actual exactamente con la misma vara, Ahora, Fernando sin hacer excepciones. Belauzarán, ¿esto es la oposición? O sea, No, mira, es que hay una cosa. ¿cuál es el discurso? Es que- Vuelvo a la sí, pregunta es verdad. original de fondo y es, ¿la que- marcha qué? O sea, ¿cómo mides Sí. el éxito de Mira, la marcha? O sea, no- ¿que caiga López No, Obrador? no, porque aparte solo fue una pequeña parte de la marcha la que estaba pidiendo la renuncia, me parece que eso es prematuro. Andrés Manuel tiene una gran legitimidad, 30 millones de votos se la dan, pero efectivamente ya tendrá que dar resultados. Lo que sí me queda claro es que la oposición está en crisis. El 1 de julio no solo le dio las armas a Andrés Manuel para concentrar el poder, pasar sobre contrapesos, ir en la concentración del poder más allá de lo que le dio las urnas, incluso, porque también la oposición quedó en crisis, diezmada, conflictuada, minimizada, reducida. Tenemos una oposición en crisis. Por eso estas marchas se hacen por fuera de los partidos y en redes sociales. Sí marcharon dirigentes de algunos partidos políticos. Por supuesto que yo la vi pasar, pero con gusto me hubiera sumado a ella. Pero la convocatoria viene más de la sociedad porque hay una crisis de credibilidad. ¿Cuál es la paradoja que tiene hoy la oposición? Solo juntos la oposición es contrapeso. Lo vemos, por ejemplo, en el Senado. Solo juntos. Pero hoy no hay una fuerza con la credibilidad porque ¿Hace fueron falta una golpeados. figura? Hoy en la mañana que se dio una mesa en la tele y fueron Hernán Gómez, Fernanda Caso y Roy Campos. Llegaban un poco a la conclusión de que le hace falta un López Obrador a López Obrador. Es decir, una figura fuerte, una persona con nombre y apellido a quien todo mundo acuda para sacarle una declaración y que sea este el contrapeso. ¿Lo ves así, Alfonso Flores Durón? Bueno, eso ya le corresponderá a ellos. Tampoco podemos ponernos a hacerles la tarea. No, pero Tendrían desde el que, punto de vista del análisis. no, pues tendrían que hacer el experimento si con un Juan Pardinas o con un Gustavo de Hoyos les resulta el experimento y se lo convierten en un gran López Obrador. Yo auguro que no pasaría así, pero bueno, sería cosa de ellos y insisto muchísimo, no podemos cometer el error nosotros desde el gobierno, desde el movimiento de desestimar a los manifestantes. Es legítimo su reclamo, se debe de atender los reclamos particulares que se hagan. Hay gente que por supuesto podría estar enojada, ¿por qué no? Hay que escucharla, pero el dedo se debe de mantener en el renglón de los discursos de odio que se están propagando con la complicidad de muchos de los convocantes, de muchos de los políticos que están acudiendo a estas manifestaciones. Alfonso, déjame te hago una pregunta. ¿Es demasiado pronto para juzgar a 5 meses
el gobierno del presidente López Obrador. Sí, porque algunas de las declaraciones en la marcha eran, es que el primer trimestre trae números rojos, es que en términos económicos, es que el primer trimestre cayó el empleo, es que el primer trimestre es el más violento de la historia. Es demasiado temprano para juzgar al presidente López Obrador a 5 meses, y en ese sentido es demasiado temprano para juzgar a la oposición que no ha logrado articularse después de la paliza que les pusieron en julio del año pasado. ¿No está pasando todo esto demasiado pronto, Alfonso Flores Durón? Pues es que para responder esa pregunta habría que dimensionar qué país fue el que nos entregaron. Y yo creo que no nos entregaron una nación en circunstancias normales. Después de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, yo creo que ninguna persona podría decirnos que el país se encontraba en condiciones normales en las cuales fuera posiblemente fácil transformar aquellos errores que estuvieran cometiendo. O sea, entregaron un país en llamas, un país convertido en un cementerio, un país en una crisis económica brutal de 2008 a la fecha. Entonces, por supuesto que 5 meses, 3, 4, es muy poco. Se están empezando ya a ver resultados, la gente ya está empezando a recibir los apoyos, los programas sociales, la vida de la gente se va a ir paulatinamente transformando para bien, pero por supuesto que es absurdo pedir resultados en tan poco tiempo después del desastre de país que dejaron. Y es curioso, porque es normal que una persona normal, la señora que vive en la calle y que tiene violencia en su calle, y ve que esta no se va, pues es normal que ella continúe enojada. Pero los reclamos de quienes participaron activamente en los gobiernos que fueron causantes del gran daño a la nación. ¿Te refieres a Fox y a Calderón? Ahora vengan Fox, Calderón, Peña Nieto y hasta donde continúe, que ahora sean ellos quienes quieran venir a darnos lecciones. Es algo absolutamente demencial. Y bueno, yo les quiero decir que yo soy opositor desde que Andrés Manuel todavía estaba en el PRI, defendiendo al PRI y sosteniendo, y él sabrá por qué entró al PRI en la época de Luis Echeverría después del halconazo. Pero esa crítica que hace Alfonso no me llega. Esa crítica no me llega, no todos, porque hay una parte que vino de la izquierda que no venía del PRI. Pero al margen de esto, sí, Carlos, es un proceso. Solo que Andrés Manuel ya decretó el cambio. No se me explico. Él dice, ya estamos en la cuarta transformación. Yo soy como Hidalgo, como Juárez, como Madero, y yo soy el cuarto que voy a estar en las estampitas de la historia, ¿no? En las monografías. Él decretó el cambio. Por supuesto que eso no se da. Es un asunto de propaganda, de ideología. No se nota ese cambio. Es más, es cierto que el país no iba bien con Peña Nieto. Iba muy mal. Nada más que todo indica que el primer año de Andrés Manuel será peor que el peor año de Peña Nieto en términos económicos. Así como la vemos, si llegamos al 1%, estaremos del otro lado, ¿no? Es cierto que hubo un crecimiento mediocre y muy raquítico con estos gobiernos y con Peña Nieto, pero el primer año de Andrés Manuel va a ser todavía peor y más, si eso y no más es así, abajo, ¿no? Entonces no hay... a rectificar. No, claro, aquí mira, hay datos. Es que Andrés Manuel cada mañana construye un México alterno con saliva. Pero hay el México de los datos, no le gusta, él tiene los suyos, pero incluso llega a negar sus propios datos oficiales, no solo los datos del INEGI, que lo hace un órgano autónomo, llega a negar los propios datos que hacen, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, y eso es lamentable, pero lo que sí es que ellos decretaron el cambio desde el primer día. Y en ese sentido no es prematuro. En ese sentido, ellos se metieron en la trampa, pero por supuesto, ya lo veremos. Esto apenas empieza y es un proceso, y la oposición también está en un proceso. Partimos de la crisis. Vamos a ver, el primer gran momento va a ser en 2021. Y entonces, esta inconformidad que está creciendo tendrá que encontrar sus vías para manifestarse en las urnas. Y ahí lo vamos a ver. Yo lo que creo es que ahora que regresó el hiperpresidencialismo autoritario y se está trabajando en un nuevo partido de Estado, porque no estamos cayendo en cuenta del tamaño del retroceso y del descaro con lo que hacen. Te doy 2 datos. Ayer lo que dijo Monreal, tú ya lo sacaste, ¿no? Casi diciéndole a la gente que si gana su candidato le va a dar recursos públicos, comprando. Qué descaro, pero peor, tú ves en Puebla y ves el monitoreo del INE, el 84%, por ahí, a lo mejor me falta por 1 o 2,
de notas negativas para el candidato opositor, que es Cárdenas, porque el candidato opositor ahora son los que están, porque se agandallaron el gobierno, rompieron la regla no escrita, y ahora el secretario de gobierno, que es Manzanilla, estuvo en la coalición con Morena y está ayudando descaradamente a Miguel Barbosa. Bueno, ese descaro, el 84% de las notas locales son negativas para Enrique Cárdenas, y más del 50% son positivas para el candidato, a pesar de que un candidato es absolutamente respetable, como el otro, y el otro es un pillo. No, es que estamos regresando, cuando dices, es que ya cambiaron las cosas, perdón, ese fue el México contra el que combatimos durante la transición, donde todos los medios estaban con el candidato oficialista. Eso es lo que acaba de regresar. Alfonso Flores Durón. Nada. Pues... Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Noto las palabras de Fernando, que ya está augurando la durísima derrota que les viene en Puebla. Es el monitoreo de línea. Lo celebro muchísimo. Un dato. Es el monitoreo de línea, porque aún así estamos avanzando, pero simplemente digo el retroceso en el que estamos. Miguel Barbosa será gobernador y en el 2021 la gente le volverá a dar su confianza a Morena y a la gran coalición López Ya lo estaremos conversando por aquí. Muchas gracias, Fernando Belauzarán. Muchas gracias, Alfonso Flores Durón y Enciso. Hoy en la mesa de debate de Así las Cosas, 2 de la tarde con 48 minutos. Así las cosas en W Radio. Oiga, y rápidamente hacemos contacto hasta Coahuila con Francisco Martínez Ábalos, subsecretario de Protección Civil. Subsecretario, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué informe, qué reporte tiene sobre el asunto de este avión privado que venía de Las Vegas después de ver la pelea del Canelo, fundamentalmente jóvenes y murieron? ¿Qué saldo tiene? ¿Qué pasó? Bueno, Carlos, mire, ahora mismo se está desplazando un equipo de la Fiscalía del Estado, así como de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil, vía aérea al sitio donde uno de los pilotos de una de las aeronaves de búsqueda de este jet se accidentó el día de ayer, que recibimos ese reporte. Van vía aérea al sitio para determinar en qué condiciones se encuentra ese aparato de este accidente. No tenemos el reporte preciso de las personas que pudieran haber perdido la vida o si hay alguna persona que haya resultado con lesiones. Precisamente para eso van hacia allá. El trabajo de búsqueda de esta mañana... O sea, ¿no saben si hay sobrevivientes o no? No tenemos ese dato todavía. Precisamente para eso se están desplazando estos equipos por instrucción del gobernador, y una vez que se determinó el sitio donde se localizó esta aeronave accidentada. ¿Hay idea de por qué se accidentó? Bueno, aún que no hay un reporte todavía de la Dirección General de Aeronáutica, le comento que estos días recientes, los últimos 3-4 días, hemos tenido en Coahuila tormentas muy fuertes, granizadas, vientos con rachas hasta de 60-70 kilómetros por hora, como así lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional. Pudiera estas condiciones de clima haber sido uno de los factores, pero esperaremos al análisis y dictamen que emita la Dirección de Aeronáutica. ¿Hubo alguna llamada de auxilio, alguna señal de emergencia por parte de la aeronave? No tuvimos nosotros como Sistema Estatal de Protección Civil una llamada así. Lo que recibimos fue un reporte ya por la noche del día de ayer, donde en la última comunicación que tuvo esta aeronave caía en territorio desértico de Coahuila, en una área muy despoblada, en un poblado llamado Hércules, casi en la frontera con Chihuahua, y de ahí se inicia esta búsqueda esta mañana por vía aérea y por tierra también. Entonces, ¿no están confirmadas las personas muertas? No tenemos todavía ese dato, Carlos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes venían en la aeronave? No sé. Es decir, tenemos los nombres, pero ¿a qué se dedicaban? ¿O eran una familia? ¿O qué sabemos de las personas? Fíjese que también hemos estado nosotros buscando con personal del punto de despegue o de llegada, pero esos datos esperamos tenerlos confirmados con esta gente de la Dirección de Aeronáutica o de alguno de los puntos de destino. Parte del trabajo que se hará ahora es buscar esa información y confrontarla con el despliegue que se está haciendo ahorita para llegar al sitio del accidente. Bueno, pues estaremos. ¿Y como a qué hora quiere tener información más precisa, subsecretario? Yo espero que
en una hora pudiéramos tener los primeros datos, pero como son condiciones de vuelo ahí en ese lugar, van a tener que llegar en helicóptero estos equipos. Tan pronto tengamos esa información, yo estimo que en una hora, poquito más, podemos tener algo de información de mayor precisión. Bueno, muchísimas gracias por ahora, por este reporte preliminar. El subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Francisco Martínez Ábalos. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Así las cosas en W Radio. Bueno, duende, esto se está acabando.